Dani, es momento de contar un poquito cuántos casos positivos tenemos en el país, cuántos casos también de baja y bueno, todo eso que involucra el COVID-19. Bueno, y tenemos los datos, Carlitos, audiencia, estos datos que lanzaba anoche el ministro de Salud y que ayudaron a tomar la determinación que se dio hoy por parte del gobierno de prolongar una semana más la cuarentena. Decía el ministro Julio Mazzoleni, informe COVID-19, hoy procesamos 345 muestras, 25 dieron positivo, 9 del exterior, 10 relacionados a casos confirmados y 6 sin nexo. 5 personas se mantienen internadas, el resto en aislamiento domiciliario. Total de casos confirmados, 199. Y la muestra creció significativamente, 345 muestras. Eso significa que cuando lleguemos a 1000 muestras, que es lo ideal básico, porque estamos muy por debajo del básico, ahí van a trepar se supone, 5 veces más, se supone, según estas cifras que el ministerio luego decía, hay que multiplicar por 10, decía, cuando teníamos pocas muestras, 100 muestras por vez. Bueno, tenemos más datos que aportar y vamos a ver entonces esto que tiene que ver con los recuperados también, muy pero muy importante, porque ya decíamos, en otros países se está usando el plasma de los recuperados. COVID-19 en Paraguay, 4.612 muestras realizadas, 4.413 resultados dieron negativos. Cifras que tienen que ver con nuestra realidad, cifras todavía, según las estimaciones del propio ministerio, parciales, en el sentido que, reiteramos, faltan muchas muestras más. Hoy llegó el avión con provisiones de Taiwán, donaciones de Taiwán una vez más. Y aquí vemos 199 casos confirmados, 71 casos que provienen del exterior y 22 sin nexo, que es lo que preocupa realmente. 22 sin nexo. Bueno, y esto es hasta la fecha de ayer en Paraguay. En total tenemos 8 fallecidos también, a lo que va de lo que había arrancado del caso cero, como así ya conocemos el paraguayo en este caso que llegaba del Ecuador. Así mismo. Y esta mañana, bien tempranito, el presidente Mario Abdo Benítez lanzaba un tuit donde confirmaba lo que todos ya venían hablando y tiene que ver con la prolongación de una semana más de esta cuarentena bajo los mismos términos, decía el presidente Mario Abdo Benítez en su tuit. Después se daba una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno. El jefe de Gabinete Civil, Juan Ernesto Villamayor, también anunciaba de que todas las contrataciones que se den durante esta pandemia tienen que pasar los documentos por Contraloría y Fiscalía. Ahí está el tuit de Mario Abdo Benítez. Se prolonga la cuarentena por una semana más con las mismas condiciones. Quédate en casa, decía bien tempranito el presidente Mario Abdo Benítez. Y se le preguntaba, ¿va a ser hasta fin de mes? Se le preguntaba a Juan Ernesto Villamayor, que fue quien marcó presencia ahí en el Palacio de Gobierno, y decía, semana a semana vamos a tomar las determinaciones porque esto es muy cambiante y entonces no podemos adelantarnos. Y si vamos a ver un poquito las estadísticas o el antecedente de todo esto, Sani, en realidad esto lo vienen tomando ya así tal cual, semana tras semana. O sea, había iniciado con una semana, claro, desde el 10 de marzo, con esa semana de cuarentena, y eso se fue, bueno, prorrogando o prolongando de semana en semana. Y así tal cual, creo yo, vamos a llegar hasta finales de abril. Es un escenario bastante cambiante el que se está dando a nivel mundial. En Estados Unidos se están flexibilizando, si bien no es el principal ejemplo porque hay una cantidad de muertos que pasa a todos los otros países. Ya se abrieron, por ejemplo, en Estados Unidos gimnasios, se van a empezar a abrir de a poco, bares no, todo lo que tiene que ver con alimentos sí, pero lo que quieren es promocionar la vida sana. Pero seguramente con restricciones de que pueden entrar tantas personas a la vez o una cosa así. Bueno, pasemos a otro ámbito también porque estamos hablando del sistema educativo. ¿Cuándo se reinician las clases? Es la pregunta del millón y recordemos, ante toda esta situación y este panorama que vemos realmente con mucha incertidumbre, el ministro de Educación mencionó la probabilidad de que este año los niños y adolescentes ya no regresen a clases, en la modalidad presencial al menos. Sin embargo, aclaró que la información será oficial cuando exista un dictamen del ministro de Salud, en este caso el Ministerio de Salud, y posteriormente un decreto de parte del Poder Ejecutivo. Y bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Eduardo Peta aclaró que esto no significa que se pierda el año lectivo y recomendó a los padres de familia no desmatricular a los niños o a sus hijos de las instituciones educativas, ya que se buscará el proceso educativo con diferentes estrategias. Y a eso también vamos
vamos a estar expectantes justamente porque se están hablando de no solamente el sistema virtual, sino también plataformas como la televisión o también como la radio, para que esa enseñanza pueda llegar a todos los hogares del país. Tenemos una nota de Eduardo Peta, ministro de Educación. No es un año perdido y no es recomendable que los padres desmatriculen a sus chicos. No, por favor. Porque algunos lo están haciendo. No, vamos a llevar al campo de la salud. Es como que tenga a tu hijo internado. Es muy mala comparación lo que te iba a decir. Y que vos te vayas al hospital. Yo le retiro a mi hijo. ¿Por qué le vas a retirar si estamos haciendo el esfuerzo de ponerle un respirador? Le estamos haciendo el esfuerzo de ponerle terapia intensiva. Le estamos poniendo un esfuerzo de obtener una plataforma donde se va a ver cara a cara con su profesor. Una plataforma de recursos donde un video te puede ir de una docente gratis a través de todas las compañías celulares, que es gratis. Y tercera herramienta para salvar los canales de televisión que van a entrar. No mates el sueño y el año de tus hijos. Tenerlo en casa. De hecho, lo vas a tener en tu casa. Porque si le desmatriculas, le vas a tener que tener en tu casa. Y al contrario, yo me sumo a esta causa, yo, papá, mamá, y acompaño el proceso para este gran desafío de no perder el año. Bueno, y no es por crueldad que los padres están algunos desmatriculando a su hijo del colegio, sino porque no tienen la posibilidad de pagar. Y justamente se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de Educación y las instituciones privadas. Ese acuerdo se tiene que plasmar hoy a través de una nueva reunión donde se van a fijar los parámetros, porque por un lado las instituciones dicen nosotros tenemos que seguir pagando a los profesores. Lo que se puede llegar a un acuerdo seguramente es el lucro de esos colegios que son con fines de lucro. Hay algunos que son sin fines de lucro, pero la mayoría, más del 90%, son con fines de lucro las instituciones privadas. Entonces, bueno, ver a qué punto intermedio se llega para que los contenidos puedan seguir llegando, ya sea a través de la televisión, como mencionaba ahí el ministro, a través de Radio Nacional y a través de los medios virtuales, de redes sociales. Veíamos también una noticia hoy en Día a Día que una profesora estaba enviando los contenidos vía web, que ella grababa su clase y le enviaba a los chats de los padres para que compartan con los niños. Y referente a lo que mencionabas también, Sani, con respecto a lo que cuesta eso, fundamentar también, ¿no? Llegar a un acuerdo con las instituciones privadas de tal manera a fundamentar básicamente qué es lo que están dando y qué es lo que están cobrando por ello. Claro, porque ahí es donde se genera, ahí es donde se genera cierta problemática para con tantos padres que de repente no disponen de ese recurso hoy para seguir justamente con el año lectivo de sus hijos. Claro, que pongan el balance, tanto se gasta en sueldos, tanto se gasta en alquiler de la institución. Esclarecer, por sobre todo. Entonces los padres saben, bueno, y cada uno aporta, después seguramente van a tener un aporte social donde los que tienen más van a pagar un poco más que los que tienen menos, ¿verdad? Aquellos que están ya acuciados con deudas o sin trabajo, a lo mejor se les va a becar. Hay que llegar a un acuerdo solidario entre todos. Claro, esto es una cuestión de que todos tengamos que sumarnos y por sobre todo empujar el mismo carro. Ahora, a todo esto también recordemos que se había pedido un subsidio de 20 millones de dólares al gobierno con relación al sistema educativo. Hoy se va a llegar a un acuerdo, según anunciaban, y Luis Ramírez es el vocero de los colegios privados, lo escuchamos. Hay leyes que habilitan en casos de estas circunstancias críticas a que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación tengan acciones concretas que posibiliten esa situación. Hay líneas de manejo dentro de lo que es la administración del Estado que posibilitan y permiten en estos tiempos que se pueda tener ese manejo, digamos, de ayudar, de asistir a los docentes o a las escuelas. En este caso nosotros pedimos a los docentes. En lo económico, ¿ustedes tienen otra propuesta aparte de esos 20 millones por 5 meses que también se puede debatir mañana o es la principal? Esa es la central, pero hay otras propuestas también para ayudar. Hay una idea de ver cómo desde IPS también se pueda reprogramar el pago. Hay también una mesa o una idea de cómo generar un crédito blando para las organizaciones que son educativas. Es decir, hay
4 o 5 ofertas, y esto es muy importante porque no todos los colegios privados son iguales. Hay muchos colegios privados que no tienen condiciones de ningún préstamo porque viven de cuotas muy pequeñas, de 400.000, 300.000, 150.000 guaraníes, en donde los padres de esas escuelas son cuentapropistas, es decir, no tienen posibilidad de pagar. Esas escuelas, que no son pocas, son las que deberían recibir un apoyo mayor. Y sin embargo hay otras que a lo mejor tienen otra proporción, otra magnitud, otras posibilidades que deberían cada uno recibir de acuerdo a su tamaño y su posibilidad. Por otro lado, hablemos ahora del sistema de transporte, de transporte público que se está viendo colapsado. Recordemos que hasta fin de mes probablemente esto siga así tal cual como vemos en las calles, pero ante la situación, en este caso César Ruiz Díaz, titular de Cetrapan, había anunciado que solo podrán seguir, dadas las circunstancias, siempre y cuando el gobierno responda a lo que ellos habían pedido. Recordemos, 2.6 millones de dólares de tal manera a poder subsistir y poder afrontar esta crisis también, porque ante el eventual motivo estamos viendo de que el 50% prácticamente de la flota de transportes públicos no están siendo utilizados, y aparte de eso el menor consumo por la poca gente que anda circulando o que son parte de esas excepciones. Entonces, de tal manera, esa es la situación. César Ruiz Díaz, también titular de la Cetrapan, tiene una nota para ampliar un poquito esta noticia y ver un poquito cómo sigue la situación. Vamos a llegar a fin de mes y hasta el 28 aproximadamente, pero dadas las condiciones, siempre y cuando no responda el Estado, probablemente nos quedemos sin transporte público. Y nosotros, de haber transportado 1.200.000 personas por día, hoy estamos en 120.000 pasajeros aproximadamente por día. Eso hace que haya disminuido en un 80% el nivel de recaudación, por lo que ya no tenemos condiciones económicas de hacer frente a todas las obligaciones que conlleva una operación normal del transporte público. Obligaciones financieras, obligaciones salariales, obligaciones con proveedores, compras de combustible. Entonces, por eso decíamos claramente, en estas condiciones, en las condiciones actuales. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de sentarnos a reprogramar toda la operación del transporte a efectos de saber cuáles son los sectores que van a poder salir a trabajar, en base a esa cantidad de personas, cuantificar la cantidad de buses que podemos poner en servicio y en función al coeficiente de consumo establecer cuál es el nivel de combustible que se va a requerir. Esa es la situación. Vemos que los colegios privados también piden socorro. Es decir, todo el sistema económico nacional está colapsando y el transporte público es uno de los últimos en colapsar.